Perlas de la epístola de Pablo a los Gálatas. ¿Por qué Pablo llama insensatos a los Gálatas? ¿Qué quiere enseñar el apóstol al recordar el pacto de Dios con Abraham? ¿Los mandamientos de Dios son anulados por la promesa? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y por último, ¿alguna vez la salvación fue por obedecer la ley? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, este día, por permitirnos estudiar el capítulo 3 del libro de Gálatas. Padre, enséñanos tu palabra, ilumínanos, muéstranos, Señor, tus verdades. Oh Dios, haznos entender este capítulo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Algunos cristianos, un sector de cristianos, toma como referencia algunos versículos de Gálatas 3 para decir que la ley no existe. A pesar de que en el mismo capítulo 3 de Gálatas, el apóstol Pablo se encarga de aclarar posibles confusiones, posibles dudas. Recuerden que Pedro ya escribió en su segunda carta sobre cómo los escritos de Pablo no eran fáciles de entender y por lo cual algunos tergiversaban sus escritos, haciendo decir a Pablo lo que Pablo no quería decir o lo que nunca dijo. Pablo tiene una forma muy peculiar de escribir, como que se va enredando. Y entonces de tanto en tanto él, para aclarar las cosas, hace una pregunta. Por ejemplo, Romanos 3, donde habla acerca de la fe, el papel de la fe, de la justificación por la fe, la salvación por gracia. Y por si acaso se estén confundiendo o por si acaso algunos estén diciendo, ya, entonces la ley ya no sirve, él hace una pregunta en Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley y él mismo dice, no, sino que confirmamos la ley. De la misma manera, en este capítulo 3 vamos a encontrar dos preguntas aclaratorias de Pablo. Pero por alguna razón aquellos que quieren encontrar un pasaje donde diga que la ley ya no existe, entonces dicen, aquí está. Recordemos algunos principios. Un principio elemental es que la Biblia no se contradice. ¿Y por qué no se contradice? Porque tiene un solo autor. Como hemos venido viendo en el capítulo 1 y 2 de Gálatas, quien enseñó el mensaje, quien reveló el mensaje a Pablo fue el mismo Señor. El mismo que instruyó a los apóstoles. Quien dio el mensaje a Moisés, a los profetas y a todos los que escribieron, fue el mismo Dios. Hay una misma fuente. Y Dios no se contradice porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En 1 de Juan 3:4 dice claramente que el pecado es la infracción de la ley. Pregunto, ¿en la actualidad existe pecado? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, la ley sigue existiendo. Esa sola pregunta sería suficiente para que nosotros ya miremos por otro lado lo que Pablo quiere decir y no estemos buscando, bueno, aquí está, la ley ya no existe. Y en el fondo, los que pretenden decir que la ley ya no existe, no es que quieran decir que los 10 mandamientos no existen. Para ellos solo el cuarto mandamiento no existe. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con adoración, con a quién adoramos, cómo adoramos, por qué adoramos.
Eso es lo que no consideran aquellos que pretenden encontrar en Gálatas 3 supuestamente el anuncio de la nulidad de la ley. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la ley? No dice la ley, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? ¿Quién les ha llamado la atención? ¿Quién les ha embelesado para que dejen de lado la verdad? Recuerden, en asuntos de salvación la verdad es absoluta. La verdad es Cristo. Él es la salvación. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo había evangelizado a los de Gálatas, les había hablado de Jesús, les había presentado a Jesús y ellos aceptaron que la salvación es por medio de Jesús. Y esa es la verdad. Pero llegan después de Pablo los judaizantes. Pablo dice en el libro de Hechos a los de Efesios, cuidado, van a venir lobos disfrazados de corderos. Y estos lobos disfrazados de corderos llegaron a todas las iglesias. Como hoy en día también llegan a todas las iglesias y cómo embelezan a la gente y la gente quedan como los gálatas insensatos, admirados de la forma de hablar de las personas, cómo interpretan la ley, cómo se imaginan, ¿no es cierto? Van expresando, van describiendo lo que supuestamente dice la palabra de Dios, pero lo que van haciendo es, los van arrastrando de la verdad. Hablan de Dios, hablan de Jesús, pero van presentando un evangelio diferente. Sucedió con los gálatas, sucede hoy en día. Es lamentable que miles, millones de personas crean a falsos maestros que toman una porción de la palabra de Dios para empezar a crear toda una doctrina. Pero la gente ahí los escucha embelesados. Cristo había sido anunciado, ellos habían creído. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Les fue a ustedes necesario guardar la ley para recibir el Espíritu? ¿O ustedes oyeron y creyeron? Y es lo mismo, miren, la misma pregunta haríamos nosotros a los israelitas que salieron de Egipto. ¿Salieron de Egipto por las obras de la ley o por oír con fe? Ni siquiera todavía se les había dado la ley, los 10 mandamientos a estos hombres, a los israelitas allí en Egipto. Habían estado entre 3 a 4 generaciones allí en Egipto. ¿Qué es lo que sucede con 3 a 4 generaciones? Mire usted su familia, sus hijos, sus nietos. Cómo van cambiando muchas creencias. Y a eso pónganlo el agravante de que eran esclavos, habían sido sometidos. Ellos salieron por las obras de la ley o por la fe, por el oír con fe a la palabra de Dios dada por medio de Moisés. ¿Se dan cuenta que el evangelio es el mismo? Y Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recuerden esta diferencia entre espíritu y carne, quiere decir espíritu, ya hemos aclarado cuando hemos estudiado el libro de Romanos, el libro de las cartas a los Corintios. Pablo utiliza mucho el espíritu y la carne para referirse antes de Cristo nuestra condición carnales.
después que aceptamos a Cristo, nuestra condición espirituales. ¿No? Habiendo comenzado por el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, ahora van a retroceder. ¿Y qué es por la carne? Esforzarme por guardar la ley para lograr mi salvación. ¿Qué es lo que enseñaban los judaizantes? Había que circuncidarse para formar parte de la ley. Recordemos aquí lo que Jesús le dijo a los fariseos, a esos defensores de la ley, a los que se enojaban con Jesús porque supuestamente Jesús no guardaba la ley de los profetas, no guardaba la ley de Moisés. Marcos capítulo 7, versículos 8 en adelante dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. El 9 dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y pone un ejemplo. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera. Pero ustedes dicen: basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán. Ya no hacen nada por los padres. Y el 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Cuál era el problema de los judaizantes, de los fariseos en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús? Reemplazaron la ley de Dios por sus tradiciones, por sus interpretaciones particulares. Reemplazaron. Nunca fue el propósito de Dios enseñar a su pueblo que la salvación se obtiene por guardar la ley. Nunca. Nunca. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice el apóstol Pablo. Tantas cosas han padecido en vano, todo lo que han pasado. Otra versión dice: han soportado. Los gálatas, como otros cristianos, sin duda habían sufrido mucho por aceptar el cristianismo, aunque sus padecimientos no se registran en los libros de los Hechos. Los tesalonicenses fueron perseguidos, 1 de Tesalonicenses 2:14. En Gálatas 4:29, Pablo se refiere indirectamente a los sufrimientos de los cristianos. Entonces estaban soportando a causa del Evangelio. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 29, donde Pablo hace esa referencia, dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, ¿qué le está diciendo ahora Pablo a los Gálatas? Han padecido tanto, los han perseguido, ustedes han soportado, y en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Volvamos a la experiencia de Israel en Egipto. ¿Ellos salieron por guardar la ley o por oír con fe? ¿La salvación es por guardar la ley o por oír con fe? Los israelitas salieron de Egipto por oír con fe. Y recién al pie del Sinaí, a los que salieron por oír con fe, Dios les dice: ahora ustedes van a vivir de esta manera. Lo mismo que dice Jesús. ¿Recuerdan lo que dice Jesús en Juan 16:14? O en Juan 15:21. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que cree en mí, guarda mis mandamientos. Los mandamientos se guardan como consecuencia de creer en Él, no para salvarnos.
Primera de Juan 5:3 dice, el amor de Dios, el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Siempre nuestra relación con Dios empieza por oír con fe, por creer en Él. ¿Recuerdan los milagros de Jesús? Uno de ellos, la mujer sorprendida en adulterio. Lo llevan ahí los inquisidores y dicen a Jesús, Moisés dijo que esta mujer debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús hace una pregunta y todos empiezan a irse y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay. Ni yo te acuso. Vete y no peques más. Vete y de aquí en adelante vive de acuerdo a los mandamientos. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos salvos por fe. El guardar los mandamientos es consecuencia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham es un personaje del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? ¿Es un personaje antes o después de la existencia de los israelitas? Alguien podrá decir, ya pues, si él es el antepasado. Hago esta pregunta porque aquí se inicia la doctrina de Pablo. Aquí se inicia el evangelio que Pablo enseña a los gentiles, a los judíos y a todos. ¿Cómo es que Abraham es declarado justo? ¿Cómo es que Abraham encuentra la salvación? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó en Dios y fue declarado justo. ¿Recuerdan la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años? Ella fue y dijo, si tan solo toco el vestido voy a ser sana. ¿Había guardado la ley para buscar esa sanidad o ella se acercó por fe? Creer en Dios. Conversa Jesús con él, con ella, y le dice, mujer, tu fe te ha hecho salva. No le dice sana, salva. Y así todos los milagros que ustedes pueden encontrar en los evangelios, por fe. No porque alguien se puso a guardar la ley, voy a guardar el primero, segundo, tercero, cuarto mandamiento. El problema de guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios sin Jesús, es pérdida de tiempo. ¿Recuerdan al joven rico? Pérdida de tiempo total. Abraham creyó en Dios. Le creyó. Abraham, tú vas a tener un hijo. Y le creyó. Abraham ya tenía, ¿cuántos años? Casi 100 años. Su mujer también era anciana. Y era estéril. Abraham le creyó a Dios. Señor, yo te creo. Y eso es la justificación por fe, estimados hermanos. Hay muchos que hablan de justicia imputada, impartida, y los pobres oyentes se quedan allí, ¿no es cierto?, confundidos. Es simplemente créele a Dios. Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué dijo Jesús a los que se sentían orgullosos de saberse que eran descendientes de Abraham? Dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. ¿Y ahora qué les está diciendo Pablo? Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creen en Dios por fe, estos son hijos de Abraham. Insisto, el guardar la ley, el guardar los mandamientos, es consecuencia de creer en Dios. Israel salió de Egipto por oír, por tener fe. Y allí al pie del Sinaí se le dijo, así vas a vivir. Lo mismo sucede con nosotros. A nosotros el Señor nos acepta así como somos, porque creemos en Él por fe y luego nos dice, ahora vas a vivir así.
porque el pueblo de Dios es un pueblo especial, que dice Pedro en su primera carta, real sacerdocio, nación santa. Tiene un estilo de vida muy peculiar. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, siempre la justificación ha sido por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Capítulo 12 de Génesis, versículo 3. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo así en ti? ¿Cómo así en Abraham? Abraham ahora se convierte en el Salvador. Ahora Abraham se convierte en el instrumento de Dios para salvar, para bendecir. Abraham es un canal de bendición como nosotros debiéramos serlo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así como Abraham creyó en Dios, los de la fe, los que creen por fe en Dios, son también bendecidos como Abraham fue bendecido. Creer en Dios, créele a Dios. Los que consideran que somos producto de la evolución no creen en Dios. Pregunto, ¿algunos cristianos no creerán en Dios? Sí, hay muchos que se dicen ser cristianos, no creen en Dios. Porque todo lo hacen en base a su parecer y no consideran a Dios para nada. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora empezamos una sección que le gusta mucho a los detractores de la ley de Dios, a los que no quieren. Y como les he mencionado, no es que no quieran los 10 mandamientos, solo no quieren el 4º mandamiento. Y lo que se les está pasando es que ese 4º mandamiento tiene que ver con adoración. ¿A quién adoras? ¿Por qué adoras? ¿Cómo adoras? Y la disputa entre Satanás y Dios es la adoración. Uno de los pecados de Satanás fue: subiré a lo alto y seré semejante a Dios. Una de las tentaciones a Jesús fue: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿No es cierto? Los que dependen de las obras de la ley. ¿Recuerdan al joven rico? Vamos a tomar como ejemplo al joven rico, o incluso al mismo Pablo. El mismo Pablo, antes de su encuentro con Jesús, dependía de las obras de la ley, y él por experiencia propia sabe que estaba perdido. Estaba perdido. Él creía que estaba sirviendo a Dios, pero se dio cuenta que estaba perdido. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Capítulo 3, versículo 10. ¿A qué se está refiriendo el capítulo 3, versículo 10? A Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. ¿Y a qué se refiere Deuteronomio capítulo 27, 26? Dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 27, 26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Pregunto aquí, las maldiciones por la desobediencia a la ley de Dios, ¿se le ocurrió a Moisés o Dios inspiró a Moisés? ¿Se equivocó Dios al inspirar Deuteronomio 27
lo referido a las maldiciones, y luego Dios ahora se corrige por medio de Pablo, le dice, bueno, creo que aquí me equivoqué, Pablo, contigo vamos a corregir. No. El problema es que, recuerden, ¿cuál es la experiencia de Pablo? Guardaban la ley para ser bendecidos. Guardaban la ley para tener la vida eterna. Pero ese no es el camino. Jesús ya le demostró al joven rico y le demostró a Pablo que guardar la ley no implica tener la vida eterna ni la salvación. La desobediencia a la ley de Dios acarrea maldiciones, claro que acarrea maldiciones. Y la mayor maldición va a ser la perdición del ser humano. ¿O no? ¿Quiénes se van a perder? ¿Quiénes no van a entrar al reino eterno de Dios? Apocalipsis 21. Mire, el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El pacto. El que venciere. Los que viven conforme a la palabra de Dios. 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes no van a entrar? Los que no pusieron en obra, los que no practicaron la ley de Dios. Pero ¿cuál es el camino? Escucho por fe, creo en Dios y ahora Dios me dice cómo vivir. Pero si yo quiero vivir como me place, hay una terrible consecuencia. Entonces muchos dicen, maldito el que no permaneciera en todas las escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y de aquí sale una doctrina. Dicen, es imposible guardar la ley. Es imposible. Y como es imposible, entonces ya no existe la ley. Si no, no somos salvos. ¿Qué está diciendo Apocalipsis 21? El que venciere. ¿Qué dice Apocalipsis en las cartas a las 7 iglesias? El que venciere, el que venciere. ¿Qué dice Jesús en Mateo 24? El que persevere hasta el fin. La corona de vida es para el vencedor. Ya en Romanos Pablo nos ha hablado del antes y el después. En Efesios, que vamos a entrar dentro de unos días, Pablo abunda en cómo es nuestra vida antes de Cristo y cómo es nuestra vida después de Cristo. En Romanos nos ha dicho que antes de entregar nuestra vida a Cristo, nuestros miembros, todo nosotros, estaba al servicio del pecado y después al servicio de la justicia. ¿Me voy dejando entender? El problema es que para los fariseos guardar la ley era tener la vida eterna y nunca fue ese el propósito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿De dónde sale esa declaración? Del libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Y dónde está Habacuc? En el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta que en el Antiguo Testamento la salvación fue también por fe, fue también por gracia, por fe en Dios, por creer en Él? ¿De dónde está tomando la referencia Pablo para enseñarnos que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿Es una nueva doctrina, es un nuevo evangelio o es algo que ya existe? Abraham existía. El justo por la fe vivirá, ya existe. Habacuc lo dijo. ¿Cuándo? Hace mucho tiempo, en el Antiguo Testamento. Cientos de años antes de que Jesús naciera. Lo mismo escribió Sofonías. Lo mismo escribió Oseas. ¿Qué dice Oseas? Te amaré de pura gracia.
¿Quién escribe lo relacionado al nuevo pacto? Jeremías, Ezequiel, en el Antiguo Testamento. La salvación, estimados hermanos, siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por creer en Dios, y ese vínculo es la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es cierto. ¿De dónde saca Pablo esta declaración de que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas? De Levítico 18:5. ¿Y qué es lo que se estaba hablando en Levítico? De los actos de inmoralidad prohibidos. Y Dios dice por medio de Moisés, el que guarda la ley va a vivir. Y yo pregunto, en el presente, ¿quiénes van a ser condenados en aquel gran día? ¿No es los que no guardan la ley? ¿O me equivoco? El problema es que yo no puedo pretender ganar la salvación si es que quiero guardar la ley para salvarme. Imagínense, volvamos a Egipto con Israel. Dios le hubiera dado sus leyes a Egipto o a Israel y les hubiera dicho, ustedes van a guardar estas leyes y si ustedes guardan las leyes, entonces van a salir de Egipto. Posiblemente hasta ahora Israel seguiría en Egipto. Porque el ser humano por sí solo no puede guardar las leyes de Dios. Nosotros guardamos la ley de Dios cuando aprendemos a amar a Dios. Ese es el camino. Pero en el tiempo de Pablo, ¿qué se llegó a creer? Si guardo la ley, voy a ser salvo. Si guardo la ley, voy a vivir. Entonces Pablo está tocando ciertos pasajes, pero para hacerles ver a ellos, para hacerles despertar, para que ellos vuelvan a entender que a Dios tenemos que acercarnos por fe. Por fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Qué lindo suena esto para los que dicen ya no existe la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y a qué se está refiriendo? A Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. ¿Y de quién estaba hablando? ¿O de qué hablaba Deuteronomio capítulo 21? Hablaba de una persona que había cometido un crimen digno de muerte y por lo tanto moriría colgado en un madero. Eso es el trasfondo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mire lo que dice Pablo, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y de quién hablaba ese pasaje? De una persona que había cometido un crimen digno de muerte. Y las personas que eran condenadas a muerte en el Antiguo Testamento era porque habían sido juzgados por Dios mismo. Dios determinaba si eran apedreados o no. Dios. Así como Dios va a determinar quiénes van a ir al lago de fuego y quiénes van a recibir la corona de vida, porque Él conoce todo lo que somos nosotros. Entonces muchos dicen, aquí está, maldito el que es colgado en un madero. Recordemos, supongamos que Pablo está hablando de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Qué dice primera de Juan 4:3 o 3:4? El pecado existe porque la ley existe. ¿Qué dice Romanos 3:20? Pablo, la ley es para el conocimiento del pecado. ¿Qué dice Romanos 4:15? La ley es para revelar la transgresión. ¿Y qué dicen
Romanos 7:7, lo mismo. Pablo dice, si yo no hubiera conocido la ley, no conociera el pecado. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Al intento de pretender lograr la salvación por medio de guardar la ley. Recuerden, Gálatas insensatos. Habían aceptado el mensaje de Pablo por el oír, por fe recibieron el Espíritu, pero fueron engañados por los judaizantes y ahora ellos pretendían salvarse por medio de las obras. Voy a circuncidar, ¿no? Para ser parte del pueblo de Dios. Voy a guardar la ley para ser parte del pueblo de Dios. A eso se está refiriendo Pablo. No está hablando acá de anular la ley. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5, 17, 18? No he venido a anular, he venido a cumplir. Y añade, hasta que pasen el cielo y la tierra. Y todavía el cielo y la tierra no han pasado. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Quién inspiró el evangelio a Pablo? ¿No fue Jesús? ¿Qué pasó? ¿Jesús enseñó algo distinto? ¿Pablo se contradice a sí mismo? No, ¿verdad? Pablo aquí está haciendo que despierten los Gálatas, despierten. No es por las obras de la ley que nos salvamos, sino por creer en Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? La simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. Todos los gentiles, todos los judíos, toda la humanidad alcanzase esa promesa. Recuerden quién es la promesa. Hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El pacto. ¿Y qué es el pacto? Dios, nuestro Dios, nosotros su pueblo. ¿Qué hemos leído en el capítulo 21 de Apocalipsis? Al final, el pacto será una realidad, ¿no? Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el pacto. Dios hizo un pacto con Israel para que sea una nación santa, un pueblo especial. Fue elegido por Dios porque Dios así lo quiso. Pero lamentablemente, a pesar de que un pacto nadie lo puede invalidar, Israel lo invalidó por su desobediencia, porque quisieron vivir a su manera. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la promesa? La promesa no es algo, sino la promesa es una persona. La promesa es Cristo. La simiente es Cristo. Y en Cristo es que radica nuestra salvación. Él es la promesa. Él es la simiente. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Miren lo que dice. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no anula la promesa. La promesa se le dio a Abraham y la ley vino en el Sinaí. La ley no anula la promesa. Y vamos a ver más adelante que la promesa tampoco anula la ley. Ambos coexisten. No somos salvos por guardar la ley. Vuelvo a la imagen, a la figura.
Israel salió de Egipto no por guardar la ley, salió por que tuvo fe en Dios. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia, la salvación es por medio de Cristo. Pero algunos dicen, bueno, yo creo en Cristo y hago con mi vida lo que quiero. No es así. La Biblia deja en claro, si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Ustedes son mis amigos, también dice en el mismo Juan, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. La obediencia es consecuencia de creer en Dios. La herencia, la salvación, no es por la ley, es por la simiente, es por Cristo. La ley después se hace una realidad en la vida de la persona. Y aquí valga la pena recordar, ¿en qué consiste el nuevo pacto? La ley de Dios grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y quiénes entran al nuevo pacto? Los que creen en Dios. Los que creen por fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahora Pablo pregunta, ¿no? Por si acaso alguien esté confundiéndose. ¿Para qué sirve la ley? ¿Sirve para algo? Y Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Añadida a causa de las transgresiones. Israel, después de 2 siglos o 3 siglos en esclavitud, hasta había perdido noción de lo que es las leyes de Dios. Tenía que ser añadida. Dice Génesis 26 que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Pero en la esclavitud eso se perdió. Y había que incorporarse por medio de 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Y después ya no serían 2 tablas de piedra, sino sería en el corazón y en la mente. Digo esto porque algunos, cuando leen la siguiente frase, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces aquí está. Hasta que vino Cristo existió la ley y después que vino Cristo ya no existe la ley. Sí y no. Sí, cuando tú entregas tu vida a Cristo y todo tu cuerpo, tus miembros, como dice Romanos, lo entregas para el servicio de la justicia y no cuando quieres hacer de tu vida lo que te place y tus miembros lo entregas para el servicio del pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos que es pecado. ¿Existe pecado en la actualidad? Sí. El fin de la ley es Cristo. Cuando nosotros vamos a Cristo se terminó. Miren, nosotros vivimos en una sociedad, en toda región, todo país, toda jurisdicción tiene leyes. Cuando nosotros no tenemos ningún problema, no quebrantamos ninguna de esas leyes, no tenemos problema con la ley. La ley no pesa sobre nosotros. Pero ¿existe o no existe? Claro que existe. ¿Existen las cárceles? Existen las cárceles. Pero no hay problema con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos problema con la ley. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, la ley deja de tener poder. No te va a mostrar pecados porque estás viviendo al servicio del Señor. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién fue ese mediador? Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Y ya hemos hablado también de Dios es uno. No hablamos de cantidad, hablamos de unidad. ¿De acuerdo? El mismo Pablo ya nos ha escrito
en 2 capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador. Moisés fue mediador, pero el gran mediador es Cristo para cada uno de los seres humanos. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Una vez más, una pregunta aclaratoria de Pablo. Luego la ley está en contra de las promesas. Que dice, en ninguna manera. Anteriormente, ¿qué dijo? ¿La ley anula la promesa? No anula la promesa. Ahora, ¿la promesa es contraria a la ley? ¿O la ley es contraria a la promesa? En ninguna manera. No es contraria. Conviven. Así como en el arca existía la ley y el propiciatorio, que es la manifestación de la gracia de Dios. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no nos da vida, Cristo nos da vida. Los fariseos creían que guardar la ley ya les daba vida. Y los gálatas cayeron en ese engaño. Por eso le dice Gálatas, insensatos. ¿Quién les ha fascinado? ¿Por qué han retrocedido? La salvación es por Cristo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hacemos, apartados de Cristo, alejados de Dios, es pecado. Pero en Cristo encontramos la salvación. Con Cristo somos más que vencedores. Porque la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Los que creen por fe. ¿Recuerdan a Abraham? Creyó en Dios y fue declarado justo. De la misma manera nosotros creemos en Dios y somos declarados justos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí se está hablando de experiencias personales. Antes que tú aceptes a Jesús como tu Salvador, vivías condenado en el pecado. Por ejemplo, si leemos nosotros en Efesios, dice 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y sigue Pablo, ¿cómo era nuestra vida antes de que venga la fe, antes de que aceptemos a Cristo? Envuelto en los delitos y pecados, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Hay muchos para quienes la fe aún no ha sido revelada. Y ellos necesitan conocer ese evangelio, para que en sus vidas también se produzca el antes y el después. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es un ayo, un tutor, para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? En el presente la ley es nuestro ayo, sigue siendo el ayo para los que no conocen a Cristo. Les muestra su pecado y les dice, necesitas un Salvador, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y quién nos justifica por la fe? Cristo. Entonces la figura es, la ley nos muestra nuestro pecado y nos dice, tú necesitas de un Salvador. Ve al Salvador, ve a Cristo. Él te va a justificar. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vuelvo a lo mismo. Cuando tú aceptas a Cristo, hay un después. El Espíritu Santo es quien empieza a morar en tu vida. Pero si te alejas, vuelves a caer de la gracia. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
los que se mantienen vencedores, los que se mantienen en comunión cada día con Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta declaración: has muerto para el mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Los que han sido bautizados en Cristo, muertos para el mundo, ya no vives para el mundo. Ya no mientes, ya no robas, ya no adoras ídolos, adoras a Dios. Guardas su palabra, vives de acuerdo a su palabra, tienes la fe de Jesús. Crees como Jesús creyó, obedeces la palabra de Dios que dice: si me amas, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo, algunos defensores de que la mujer debe ser ungida como pastora o como anciana, lo han tomado. Dice, ven, se dan cuenta, ya no hay diferencia. Cuidado. Aquí no se está hablando de percepciones, que dejaste de ser varón, que dejaste de ser mujer, como dice la ideología de género. Aquí se está hablando de la igualdad ante la salvación. Aquí se está hablando de la igualdad ante el perdón de nuestros pecados. Aquí se está hablando de la igualdad del evangelio en la vida de las personas, sin importar quién eres. Pero aquí no se está hablando nada acerca de que ya no hay diferencia entre varón y mujer. La diferencia siempre va a existir, partiendo por lo biológico. Y Dios fue bien claro al hacer la división entre varones y mujeres, y a cada uno le dio funciones. Pero lamentablemente nuestros pensadores tomaron este pasaje para decir igualdad, lo mismo que dicen los progresistas, lo mismo que enseñan la ideología de género. Lamentablemente, estimado hermano, estimada hermana, la ideología de género ha entrado a la iglesia. En muchos de los escritos que nosotros leemos, el lenguaje supuestamente inclusivo está ahí dentro. Satanás ha ido entrando de forma sigilosa. Recuerden que el arma más peligrosa de Satanás es la media verdad. Pero aquí se está hablando de la igualdad ante el evangelio. Todos somos salvos, todos. Todos tenemos la oportunidad. No hay división, ni judío, ni griego, ni nada. ¿Qué dicen los progresistas en la actualidad? No se necesitan fronteras. No hay necesidad de que la nacionalidad, nada. La gente debe tener libre tránsito. Ese pensamiento ha ido entrando dentro de la iglesia. Cuidado. Aquí se está hablando, oh Gálatas insensatos, ¿cómo han caído? Empezaron creyendo por fe en Dios, en Jesús, y ahora ustedes creen que hay que hacer obras para ser salvos. No perdamos de vista el mensaje de Gálatas 3. Y la salvación es para todos los seres humanos. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos linaje de aquel que recibió la promesa Abraham, hijos de Abraham por la fe, herederos según la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es de que serían benditos en él todas las naciones. ¿Y quién da esa bendición? La simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿La ley se opone a la promesa? La promesa se opone a la ley en ninguna manera. La ley tiene un propósito, llevarnos a Cristo. La ley tiene un propósito, revelarnos el pecado. Pero somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Vamos a Cristo y Él nos dice cómo vivir. Si me amas, guarda mis mandamientos. Que Dios te bendiga. Amén.